cuanto a la atención geopolítica, pues no sé si quieras tomarlo, porque sí, sería un tema un poquito más largo y no sé si qué tanto más le podemos agregar al podcast. Bueno, a ver, es que... Porque aún tenemos un tema que responder, las contradicciones y por qué este sistema aún está en formación, ¿no? Mira, es que hay un problema, por ejemplo, con otros autores. Varoufakis parece creer que, bueno, no estoy tan seguro porque no he leído su libro ni sus ideas correctamente, pero parece creer que el tecnofeudalismo está desmantelando al Estado. Pero lo que yo estoy viendo es de que, al contrario, hay estados que se están apropiando de eso. Por ejemplo, China tiene una supercomputadora. ¿A qué me refiero? A que todos sus habitantes están centralizados en una computación de datos apropiada por el Estado chino, por el Partido Comunista Chino. Entonces son un gran Estado feudalista, tecnofeudalista, que tiene el control sobre los datos de su nación, sobre los datos de sus usuarios. Mientras que en Occidente, por la tradición democrática, entre comillas, existen varios grupos de poder, como los demócratas, como las grandes financieras, como la Big Tech, como todos esos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contradicción aquí? Pues que o existen acaso dos modelos de tecnofeudalismo, ¿no? En donde un estado grande controla todo el proceso de los datos, o existe otro también en donde varias empresas de manera fragmentada, como si fueran polis griegas, controlan diversos datos, ¿no? Pues, de hecho, Varoufakis habla de que hay dos sistemas. A ver. Existe, o sea, el tecnofeudalismo y el tecnofeudalismo con características chinas. A ver. Justo menciona que a raíz de que del desarrollo tecnológico aquí en Estados Unidos, China trata de implementar, o más bien logra con éxito implementar lo mismo que los estadounidenses. Es decir, ve que existe un Amazon, se crea Alibaba. Ve que existe redes sociales, crea Weibo, ¿no? Bueno, financia al grupo de desarrollo de Weibo, ¿no? Y como los financia directamente el Estado chino, pues en teoría ellos tienen control y acceso a los datos que se están generando dentro de la plataforma, cosa que supuestamente el Estado norteamericano no tiene sobre sus empresas tecnológicas, ¿no? Pero pues eso es relativo. Y sí existe una apropiación o una injerencia del Estado, porque realmente yo siento que la base del tecnofeudalismo es más parecido al fascismo, ¿sabes? En el hecho de que, por ejemplo, ya existe un tema de discriminación en los algoritmos, sí existe una explotación muy parecida a cómo funcionaban los guetos y Varsovia, por ejemplo, en el cual pues utilizaron una fuerza de trabajo básicamente esclava, y una parte pues sí de cómo se han dedicado estos algoritmos pues ha sido con sweatshops a lo largo y ancho del mundo. Hay documentales sobre eso. Y recordemos, bueno, no lo mencionamos, lo hicimos de pasada, pero en el fascismo existe un casamiento entre el Estado y la economía, principalmente en la economía financiera. Básicamente el Estado defiende, ya no es un capitalismo, el fascismo como tal es un sistema que deberíamos estudiar y que te digo que es la base de este sistema feudal. Okay. Entonces, ¿por qué se llama feudalismo también? Pues porque básicamente viven de una renta tecnológica, es decir, tú para poder, por ejemplo, mercantilizar tu última aplicación, pues a fuerzas tienes que hacerlo en una de estas plataformas. Y si
y si no estás, pues no puedes vender. Y a cambio, pues estas plataformas toman un 30% de tus ingresos directamente, ¿no? De hecho, pues acá actualmente hubo un debate en la Unión Europea, en la cual decían que tenían una ventaja injusta los Apple sobre pues todas las aplicaciones, principalmente por ejemplo Spotify, que se supone que hay Apple Music, en el cual pues estaban peleando en desventaja, ¿no? Porque tenían que pagarle a Apple sí o sí y contrataban los servicios desde la aplicación. Y de hecho la demanda la empezó Fortnite, Epic Games con Fortnite. Cuando dijeron no queremos pagarte el 30% de nuestros ingresos por pagos, porque eso nosotros es un ingreso indirecto, ¿no? Y pues ahí hubo todo un debate entre tecnofeudalistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo, el sistema aún está en formación. Okay. Es decir, bueno, ya en la actualidad no sé si se han dado cuenta, pero pues, por ejemplo ahorita estamos viviendo en una inflación semi descontrolada, porque pues está arriba del 4%, la reportada, ¿no? Por los bancos centrales. La inflación real podría ser aún más alta, porque pues han sacado elementos como elementos, ¿cómo se llama? Variables, que es básicamente los combustibles y los alimentos, y esto ha hecho que la inflación que reportan pues, baja. ¿Y qué representa esto? La inflación ahorita representa que los que están dominando pues esos son los sectores productivos, ¿no? Porque los sectores productivos sus ganancias se ven aumentadas por la inflación, por ejemplo. Sin embargo, Varoufakis dice que justamente la inflación que actualmente estamos presentando es justamente una lucha entre la emergencia entre estas dos nuevas economías, tanto el tecnofeudalismo como la economía capitalista productiva, ¿no? Ok. Entonces, pues, okay. Es un tema bastante... Y no dice nada más sobre... Ay, güey, perdón. No dice nada más sobre las diferencias entre el tecnofeudalismo occidental y el oriental. Sí, que de hecho ¿cómo lo puedo explicar? Esto no lo dice Varoufakis, pero esto ya lo sabemos, lo sabemos un poco cómo está operando el capitalismo chino. El capitalismo chino se dio cuenta que lo mismo, ha accedido a tanto capital extranjero que no ha logrado pues posicionarlo totalmente en su mercado nacional, de tal manera que no genere inflación. Es decir, si tú aumentas la productividad demasiado rápido, generarías una inflación controlada, y China no quiere eso. Entonces lo que ha estado haciendo China pues es invertir en el mundo, ¿no? En África y en Medio Oriente y en lugares donde el capitalismo tradicional no ha querido llegar. Esto lo ha hecho para poder posicionar poder tener acceso a recursos que va a necesitar para hacer crecer su economía nacional, como crear nuevos mercados, ¿no? La otra que ha hecho China es entender que no todos los mercados están desarrollados, entonces crear el acceso a los mercados, ¿no? Es decir, crear celulares más baratos, infraestructura más asequible a los países, incluso sistemas de financiamiento a sectores de la población que normalmente no tendrían acceso al financiamiento. Entonces eso ha logrado que estén dentro de una esfera muchísimo más grande de lo que ha logrado Apple. Apple, Microsoft, todos ellos combinados, ¿no? De hecho, pues el ejemplo, tan siquiera el mercado chino es más grande que el mercado estadounidense y europeo juntos. Entonces, pues eso ya le da una ventaja enorme, ¿no? Entonces, ahorita lo que ha tratado de hacer Occidente, pues es tratar de combatir contra eso, pero no entendiendo realmente cuál es el alcance real de todo ese proceso, ¿no? Entonces, imagínate, ya no solo tiene acceso a los datos de todos los habitantes de China, sino ahora de África y partes de
de Latinoamérica, ¿no? Y pues lo vemos en todas partes, como por ejemplo las computadoras Huawei, los celulares Huawei, los servidores Huawei, el 3G de Huawei, más adelante pues incluso veamos capital chino en forma de tarjetas de crédito. Sí, totalmente. Pero eso en forma de fichas coleccionables. Sí.